Bueno, pues vamos a seguir con las exposiciones, con el turno de Miriam y Marta, con un tema que llevan trabajando ya desde hace año y medio con la doctora Sigrid Mamán de la Universidad de Ben Gurión. Queríamos dar las gracias y la bienvenida a la embajadora Rodica, embajadora de Israel, que está hoy con nosotros, nos honra con su presencia. Dar las gracias también a la doctora Elea, directora del CSIC, que nos acogen hoy aquí con tanto cariño y gratitud por su parte. Es un placer estar con vosotros, con vosotras, que nos tuteléis, que nos guiéis y que animéis a estas jóvenes a seguir por este sendero de la investigación, que es la única manera de transformar un país. Incentivar la cultura científica, la investigación, y han dado buen ejemplo sus compañeras y compañeros a lo largo de estos 3 días, en esta mañana también. También creo que está por ahí el periódico El País, donde está Berta, que nos sigue muy atenta a todas estas evoluciones del centro. Se lo agradecemos especialmente que haya querido hoy estar con nosotros para seguir estas explicaciones y estas investigaciones de los críos ya científicos, como veréis a partir de ahora. Gracias de corazón, en nombre de todo el Instituto de las Musas. Y os dejo a vosotras ya la palabra. Gracias. Bueno, como bien nos ha presentado el director, yo soy Miriam Rodríguez y yo soy Marta López y os vamos a presentar nuestro proyecto de investigación que consiste en el análisis de la Tierra y Marte a partir de imágenes obtenidas por satélites. Para ello, planteamos la siguiente hipótesis. Teniendo en cuenta la composición de la Tierra y sus diferencias con Marte, no podremos utilizar los mismos satélites para el análisis de ambos planetas, ya que cada uno requiere de un satélite que se adapte a sus cualidades. Para verificar nuestra hipótesis, proponemos los siguientes objetivos. Comenzando con el estudio de los satélites terrestres y de Marte, el análisis de ambos planetas, el estudio de la teledetección para la comprensión de imágenes espectrales y, por último, la obtención de imágenes espectrales terrestres y de Marte a partir del Sentinel Hub y el Mars Reconnaissance Orbiter para después analizar los datos obtenidos y comprobar si está acertada nuestra hipótesis o no. Comenzamos. Hacia otro lado. Aquí estoy dándole al revés, perdón. Comenzamos con el estudio de los satélites. Un satélite puede definirse como un cuerpo que gira alrededor de otro de masa predominante y cuyo movimiento se ve determinado por las fuerzas de atracción de este último. Existen de 2 tipos, los satélites artificiales y los satélites naturales, pero nosotras nos vamos a centrar en los satélites artificiales. Estos pueden definirse como vehículos hechos por el hombre, tripulados o no, que se ponen en órbita alrededor de la Tierra u otro astro con una trayectoria determinada. Se pueden clasificar de 2 formas diferentes. Se pueden clasificar de 2 formas diferentes. Primero tenemos según su órbita, principalmente 3. Los satélites LEO, que orbitan de 200 a 2000 kilómetros de altitud en una órbita con un ángulo de baja inclinación y proporcionan datos geológicos principalmente y se utilizan para la industria de telefonía. Luego tenemos los satélites MEO, que orbitan de 5000 a 12000 kilómetros de altitud con una inclinación de 50 grados y un periodo de 6 horas. Y estos satélites se utilizan para los sistemas de posicionamiento global. Por último, tenemos los satélites GEO, que orbitan a 36.000 kilómetros de altitud, con un periodo de 24 horas, una inclinación de 0 grados, y se utilizan y facilitan el intercambio de información de carácter global. La segunda forma en la que podemos categorizar los satélites sería según su función, en los que encontramos de comunicaciones, de detección u observación remota, de meteorológicos, de posicionamiento global o navegación y, por último, de investigación científica o estudio del espacio. Además, los satélites están compuestos por una serie de elementos de los que distinguimos 2 grandes grupos. Primero tenemos la carga útil, que incluye antenas, radares, etc. Difiere para cada satélite. Y luego tenemos la plataforma, que es la estructura de soporte con los elementos necesarios para su función.
Además, está compuesto por una serie de subsistemas, como vemos en la imagen, como por ejemplo el sistema de control térmico o el de energía eléctrica. En cuanto a su funcionamiento en común, tenemos las señales de comunicaciones, las cuales son recibidas por las antenas para ser retransmitidas de vuelta a la Tierra. La función del satélite es amplificar esta señal para ser enviadas de vuelta sin interferencias en la frecuencia correspondiente. También tenemos la cobertura satelital, es decir, que todos los satélites tienen una zona sobre la que trabajan. Esta zona puede unirse a otras zonas de otros satélites para darse así una red de comunicaciones y pudiéndose además dar una cobertura global. En cuanto a los principales satélites terrestres, comenzaremos con la misión iSatellite Paz. Orbita a unos 670 kilómetros de altitud, por lo que es un satélite LEO, y entre sus principales aplicaciones encontraríamos la vigilancia marítima, la cartografía, defensa y seguridad, ingeniería civil y estructural y, por último, la vigilancia ambiental. Además, posee una longitud de onda de unos 31 milímetros. También tenemos el satélite Ingenio, que orbita a 670 kilómetros de altitud y, por lo tanto, se encuentra en una órbita LEO. Se utiliza para multitud de aplicaciones, como la gestión de agua, el mapeado urbano o la gestión de emergencias, y para ello utiliza un instrumento óptico que opera en dos canales, uno pancromático en blanco y en negro y otro multiespectral. No. Ni me gusta ni me gusta, a mí no me gusta ni me Continuando con el gusta. satélite Meteosat, orbita a unos 36.000 kilómetros de altitud, por lo que sería un satélite GEO. Además, se utiliza principalmente para la meteorología, ya sea el estudio de las temperaturas, del viento o de los niveles de contaminantes. Se transmite imágenes multiespectrales. Además, su longitud de onda variaría dependiendo del continente, por ejemplo, 10,7 y 11,5 microsegundos. No te ven, ¿no? También tenemos los satélites Sentinel, Ahora que mismo, nos ¿no? utilizamos en ¿no es? 2005 porque son los que utilizamos en nuestro proyecto de SheSpace. Están presentes en órbitas LEO y, comenzando con el Sentinel-2, sabemos que proporciona datos sobre los cambios de la superficie terrestre. Para ello, utiliza un instrumento multiespectral que opera en 13 bandas espectrales diferentes. Luego tenemos el Sentinel-5, que proporciona datos sobre la calidad del aire y sobre los diferentes gases, y para ello utiliza un sistema de espectrometría que opera en el rango del ultravioleta al infrarrojo en 7 bandas espectrales diferentes. Este satélite es el que utilizaremos posteriormente para la obtención de imágenes espectrales de la Tierra. Tras haber realizado un estudio de los satélites terrestres, procederemos a realizar un estudio de los satélites de Marte. Debido a que la información que tenemos de Marte es muchísimo menor a la información que tenemos de la Tierra, Marte está siempre en constante investigación y exploración. Por ello, los objetivos de un satélite de Marte son muy diferentes al satélite anteriormente lanzado a Marte. Únicamente pueden llegar a tener en común el objetivo de búsqueda de vida, ya sea presente y pasada en este planeta. Un descubrimiento que apoya información sobre la vida en este planeta sería penachos de metano en el hemisferio norte de Marte, que se creen que fueron provocados por unos organismos denominados metanógenos hace 400-600 años, que es aproximadamente la duración del metano. Esto dio a varias teorías. La primera es que estos metanógenos se extinguieron hace millones de años y el metano quedó congelado y debido ahora a cambios de presión y temperatura se está liberando. Y la segunda teoría es que estos microorganismos siguen existiendo y siguen produciendo metano. En cuanto a los principales satélites de Marte, comenzaremos con el 2001, Mars Odyssey, lanzado por la NASA. Sus objetivos son principalmente el estudio de los niveles de elementos que encontramos en la superficie, el estudio del nivel de hidrógeno en el subsuelo, además de obtener imágenes de los minerales, la morfología de este planeta y además información sobre el riesgo de radiación que habría a los seres humanos. Para ello utilizaría instrumentos científicos como por ejemplo el CEMIS o el GRS. Los principales descubrimientos serían la presencia de agua en este planeta. Luego también tenemos el Mars Reconnaissance Orbiter, que los objetivos de su misión era la observación de la variación estacional, la búsqueda de signos de agua y la investigación sobre los distintos agentes geológicos que formaron el relieve. Para ello también utiliza una serie de instrumentos científicos como este, que es el CRISM, que es el que posteriormente utilizaremos para la obtención de imágenes espectrales de Marte. Descubre hielo de agua y depósitos de diferentes minerales de cloruro y otros minerales acuosos. Para terminar, hablaremos del Mars Express, lanzado por la ESA.
Sus principales objetivos eran el estudio en general del planeta, ya sea, por ejemplo, del orbital interior, del subsuelo, superficie, medio ambiente y atmósfera de Marte, utilizando instrumentos científicos como, por ejemplo, el Omega o el SPICAM. Sus principales descubrimientos fueron hielo de agua en el sur del planeta, metano, sulfatos hidratados, silicatos y minerales petrogenéticos, también un antiguo sistema de aguas subterráneas y, por último, 4 lagos subglaciares. A continuación, pasamos a la composición de ambos planetas, comenzando con la composición de la atmósfera terrestre. La atmósfera puede definirse como la envoltura de gases que rodea la Tierra, formada por la desgasificación que sufre el planeta en su proceso de enfriamiento y su formación. Está compuesta por una serie de sustancias gaseosas en diferentes proporciones y concentraciones en sus diferentes capas. En la tabla podemos ver los diferentes componentes químicos de la atmósfera. Además, tiene una serie de propiedades, las cuales clasificamos como físicas y son dos: la presión y la temperatura, pero también tiene una función reguladora y protectora. Como vemos en la imagen, también está dividida en una serie de capas según las variaciones de temperatura. En cuanto a la contaminación atmosférica, es la presencia de materia indeseable en la atmósfera en grandes cantidades y que produce efectos perjudiciales como la lluvia ácida o problemas de salud. En la tabla podemos ver los principales contaminantes atmosféricos. Existen 3 tipos de contaminación: la contaminación de la alta atmósfera, producida por las emisiones de ozono y que contribuye al efecto invernadero, y luego la contaminación del aire exterior y la contaminación del aire interior, ambas producidas por actividad humana. Continuando con la composición de Marte, hablaremos de la atmósfera, aunque tenemos mucha información sobre la tectónica y sobre los principales elementos del suelo. Esto es debido a que la atmósfera es muy delgada, prácticamente inexistente, provocado por una pérdida de gases por 2 factores. La primera, el viento solar, y la segunda, la radiación, generalmente ultravioleta. En cuanto a la tectónica de este planeta, sabemos que el núcleo se está enfriando y, aparte de este factor y la pérdida de la atmósfera, se provocaron 2 consecuencias. La primera es la pérdida de la posible vida existente en ese momento y también la falta de relieve, como se observa en las imágenes. En cuanto a la composición, sabemos que el núcleo está formado por hierro y níquel y el manto y la corteza por silicatos, aunque la corteza son menos densos. También posee otros elementos como, por ejemplo, hidrógeno, carbono, nitrógeno o, entre tantos, magnesio, aluminio y calcio. En la imagen podemos observar la evolución de los polos, en la que en 2001 se observa una evolución y un derretimiento de los polos respecto a 1999. Ahora pasamos a la teledetección, que es la ciencia por la cual se adquiere información sobre un objetivo sin estar realmente en contacto con él. Esto se hace analizando la información recibida por la energía reflejada o emitida del objeto. Consta de una serie de pasos, como podemos ver en la imagen, que comienza con la necesidad de una fuente de energía lumínica, ya puede ser una fuente de luz pasiva o una fuente de luz activa. Esta luz se dirige al objeto en forma de ondas y, por lo tanto, habrá diferentes longitudes de onda. En el caso de que el objeto se encuentre por debajo de una atmósfera, como puede ser en el caso de la Tierra, antes se encontrará con diferentes partículas o moléculas presentes en ella, interactuará con ellas la luz y se verá afectada. Esto lo tendremos que tener en cuenta a la hora de analizar los datos recibidos. Posteriormente, la luz llega al objeto y se relaciona con él. Y la luz que se refleja llega al sensor del satélite, que recoge su intensidad. Por último, el satélite interacciona con una estación receptora en la Tierra que le envía toda la información para ser analizada. En muchas ocasiones, los satélites envían imágenes espectrales o multiespectrales, dependiendo de la calidad del sensor, que nos dejan ver características que no podemos ver a simple vista, como puede ser la cantidad de un contaminante en la atmósfera. También es muy importante conocer el espectro electromagnético, ya que se recogen todas las longitudes de onda, siendo únicamente esta pequeña región visible para el ojo humano, que iría desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros y consta de los colores que vemos. Por ello es muy importante la detección, porque podemos adquirir información sobre longitudes de onda que no somos capaces de percibir a simple vista. También la teledetección incluye una serie de fenómenos, comenzando con la dispersión. Es el fenómeno en el cual la luz, cuando viaja en línea recta, la dispersión es ese desvío que se produce tras cruzarse con la materia. Obviamente dependerá
de la masa del objeto y también de la longitud de onda de energía, y se producirá la descomposición de colores. Continuando con la absorción, es el fenómeno por el cual un objeto absorbe determinadas longitudes de onda y emite otras. Hay dos excepciones, que sería el negro y el blanco. Cuando observamos que un objeto es negro, significa que ha absorbido todas las longitudes de onda y no emite ninguna, y en el blanco sería todo lo contrario, no absorbe ninguna longitud de onda y emite todas. Continuando con la reflexión, sería un proceso contrario a la absorción, ya que lo que no se absorbe se emite o se refleja. Podemos encontrar dos tipos, que sería la reflexión especular, en la que se refleja en el mismo ángulo en el que incide, y la reflexión difusa, en la que no se refleja en el mismo ángulo. Y para terminar, la transmisión, que es el fenómeno por el cual la luz atraviesa un objeto. Puede ser directa, difusa o selectiva. A continuación pasamos al análisis gráfico de ambos planetas, comenzando con las imágenes espectrales de la Tierra. Estas, como ya he dicho antes, son recibidas las hemos obtenido gracias al Sentinel Hub. En esta barra de aquí podemos ver una escala de colores que va desde colores azules, que representan la menor cantidad del gas contaminante, hasta colores más rojizos, que representan la mayor cantidad del mismo. Empezamos con el monóxido de carbono. En la imagen de Madrid podemos ver cómo no cambia de unas tonalidades azules, lo cual no quiere decir que la presencia de este gas en la atmósfera sea baja, sino que es constante. En la imagen del mundo podemos ver que este gas está presente en todos los lugares de manera constante por esas tonalidades azules, pero además hay en algunas regiones, como la zona de Nepal, en la que apreciamos colores más naranjas o amarillos, que quiere decir que la presencia de este gas es más elevada. Ahora pasamos al metano. En la imagen de Madrid podemos ver cómo no cambia de unos colores naranjas y amarillentos, lo cual indica que la presencia de este gas contaminante en la atmósfera de Madrid es bastante elevada. Lo mismo pasa en la imagen del mundo, como hay ciertas regiones en las que la presencia de este gas es más elevada. Pasando al dióxido de nitrógeno, podemos ver en la imagen de Madrid como en el centro, que es la zona más urbanizada, observamos unos colores rojizos, lo cual quiere decir que está en el pico más alto. En cambio, en la periferia apreciamos unos colores más azules, lo cual quiere decir que están más bajos, pero sigue siendo de manera constante. En cambio, en la imagen del mundo pasa algo parecido con la imagen del monóxido de carbono, es decir, que este gas está presente en todos los lugares de manera constante por esas tonalidades azules, pero además hay ciertas regiones, como hemos visto en Madrid, que la presencia de este gas es más elevada, estando en su pico más alto. Continuando con el dióxido de sulfuro, observamos algo muy similar a lo que pasa con el monóxido de carbono, que son esas tonalidades azules, lo que nos indica que está en un nivel bajo, pero si hiciéramos un seguimiento de este gas durante largos periodos de tiempo, sabríamos que está constantemente en nuestra atmósfera, y lo mismo pasa en la foto del mundo. Continuando con el oxígeno troposférico, se observan unos colores azules verdosos. Esto significa que el nivel de este gas está mucho más presente en la atmósfera de lo que debería, ya que los niveles que se necesitan son de 120-180 microgramos por metro cúbico, y lo mismo pasa en la imagen del mundo. Para terminar, hemos realizado una imagen en la que hemos reunido todos los gases anteriormente hablados en la ciudad de Madrid. Como se observa, justamente en la zona más urbanizada de Madrid, estos gases contaminantes es donde más presentes están. A continuación pasamos a las imágenes espectrales de Marte gracias al Mars Reconnaissance Orbiter. Primero empezamos con uno del cambio de temperatura. La única diferencia entre estas dos imágenes es la presencia de nubes de hielo. En esta imagen no se aprecian estas nubes y por lo tanto se puede analizar perfectamente la superficie. En cambio, en la otra sí que están presentes y no se pueden analizar. Esto muestra el cambio de temperatura porque cuando están presentes estas nubes, que suele ser durante del otoño al invierno, se sumerge la zona en una oscuridad invernal, lo que produce nieve helada y dióxido de carbono. Luego también tenemos una imagen del agua en el pasado y en el presente, que representa el pasado húmedo y el presente congelado de Marte. Además, en esta imagen podemos ver unas dunas de un color oscuro sobre un sustrato más claro. A continuación, vamos a empezar a comparar los elementos principales de Marte
Hemos comenzado analizando los elementos de la corteza y no de la atmósfera, debido a que, como he explicado antes, la atmósfera de Marte es prácticamente inexistente y no es muy relevante en el planeta, por eso considerábamos que era más relevante lo que sucedía en la corteza. Comenzando con los carbonatos en el cráter de Hughes, observamos de un color rosado hierro y calcio, además se sitúan en el pozo central del cráter. Se cree que antes estaban hundidos y debido al impacto que generó este cráter se han levantado, por lo que ahora es una zona expuesta a alto albedo. Continuando con los minerales en el cráter de Nile Fossae, se observa en un color verdoso filosilicatos de hierro-magnesio y en un color amarillento carbonatos, y después pequeños trazos de color magenta nos indican que son minerales ricos en aluminio que debido a la presencia de agua se han modificado y han perdido el hierro-magnesio que contenían. Continuando con los carbonatos y filosilicatos en el cráter de Leibniz, se observan de colores azules y magentas filosilicatos de hierro-magnesio hidratados y carbonatos, y después una pequeña sección en azul cian que nos indica que son minerales también ricos en aluminio. Después, los filosilicatos de aluminio y los filosilicatos de hierro-magnesio en el mar Foley se observan de un color magenta rojizo los filosilicatos de hierro-magnesio y después de un color azul cian en varias zonas filosilicatos de aluminio. Y para terminar, los minerales hidratados en el cráter de Nile Fossae, porque como sabemos, Marte está compuesto principalmente por rocas ígneas y minerales mágicos, que es lo que mostraría la zona roja, y después unas pequeñas regiones de color un verde azulado, que nos indican que son minerales que han sido modificados en el agua, que seguramente habían sido anteriormente filosilicatos de hierro y magnesio. Con toda esta información llegamos a una serie de conclusiones, comenzando con que los satélites de la Tierra y Marte apenas tienen similitudes, ya que están especificados para una serie de condiciones y misiones diferentes. Por lo tanto, ni un satélite de la Tierra sería funcional en Marte, ni uno de Marte en la Tierra. Continuando con lo que hemos explicado de la atmósfera, aparte de las diferencias de elementos, la atmósfera de Marte no es prácticamente ni el 1% de lo que es la atmósfera de la Tierra, debido a esta pérdida de gases, además de la diferencia de elementos. Aunque en esta imagen no se vea muy bien, el nitrógeno en la atmósfera terrestre compone aproximadamente más de un 70%, mientras que en Marte sería únicamente un 2%. Pasando a la conclusión de las imágenes espectrales, en ellas vemos compuestos químicos que están presentes en ambos planetas, pero difieren en cuanto a su cantidad y a su estado, estando normalmente sólidos en Marte. Para terminar, podemos concluir que nuestra hipótesis era acertada, debido a que todos estos cambios, tanto de las atmósferas o de los componentes en distinta abundancia y distinto estado, cada uno requerirá un satélite específico para estas características. Bien. Enhorabuena por la presentación que habéis realizado con mucha claridad y cosas que son complejas, evidentemente, pero nos habéis guiado a los profanos para ir avanzando en el conocimiento. Yo os quería dar la enhorabuena, por supuesto, y también preguntaros por esas imágenes que habéis analizado, son las que habéis recibido a través de que, habéis dicho los dos satélites, ¿no? Pero os las manda SINRIT a través de... No, ¿cómo las captáis? En el caso de la Tierra, Inval nos dio una clase sobre cómo obtener esas imágenes con el Sentinel Hub, que proporcionaba imágenes, o sea que el Sentinel 5 proporcionaba imágenes a esa aplicación, y así es como conseguimos las imágenes. Esas son las de la Tierra. Sí, las de la Tierra tienen esa forma. Luego las de Marte nos enseñaron también otra clase, la que era a partir de Google Earth Pro. Entonces nosotros nos instalamos esa aplicación y después pues había que ir analizando, dependiendo de la cámara que nosotros quisiéramos de un satélite determinado, los minerales que nos interesaran. En nuestro caso, lo que más nos convenía fue la cámara CRISEN, que no, es muy diferente a lo de la Tierra, porque lo de la Tierra sí que tú mismo puedes hacer tu selección de la zona, sí que puedes modificarlo, pero en cambio de la Tierra están como ya las de Marte están ya hechas, porque son satélites pues que no todo el mundo puede adquirir la información, y de esa forma lo obtuvimos. ¿Y os ha guiado SINRIT o Inval? Las dos. Sí, las dos. Ambas, claro. Las dos os han guiado en la... Muy bien.
Bueno, pues nada, felicitaciones a ambas, a vuestras dos directoras por un trabajo magnífico. Gracias. Ahora os preguntarán alguna cosa más específica sobre vuestro trabajo. Bueno, buenos días. Gracias por vuestra presentación, que creo que ha sido muy completa, ¿no? A mí me ha gustado mucho porque hay un mensaje que tiene vuestro proyecto y que es muy importante, que creo que deberíamos remarcar, que es la importancia de compartir, ¿no? Gracias a que comparte la ESA esta información, pues 2 adolescentes de San Blas pueden estar hoy haciendo una exposición sobre cómo en Madrid el dióxido o los compuestos de nitrógeno, ¿no? Pues están concentrados en el interior, ¿no? Y eso es algo fundamental porque compartir el conocimiento, y es algo que tenemos que tenerlo todos en cuenta, pues permite que se construya más conocimiento, ¿no? Y así se favorezca el conocimiento, bueno, pues ¿no? un aumento exponencial del conocimiento de la humanidad y todos nos favorece, bueno, pues nos resultemos favorecidos. Me llama la atención también la comparación entre la Tierra y Marte, porque, bueno, yo entiendo que Marte, claro, a Marte mandamos satélites para ver qué es lo que ha pasado, y en la Tierra tenemos satélites para ver qué es lo que está pasando y cómo podemos evitarlo, ¿no? Y en ese sentido me gustaría hacer la pregunta. Imaginad, pues vamos, ha estado muy interesante ver cómo habéis podido analizar la concentración de dióxido de azufre, los compuestos de nitrógeno, el metano y demás, ¿no? En vuestra opinión, ¿cuáles los compuestos o la detección de qué compuestos son los más importantes para la mejora inmediata de las condiciones de la vida en la Tierra? Es decir, si tuvierais la oportunidad de lanzar un satélite al espacio e instalarle un único sensor, ¿qué compuesto buscaríais? Está por el satélite que vamos a lanzar. A ver, es una pregunta muy general. En cuanto a lo que hemos analizado de la Tierra, como eran los principales contaminantes, después, aparte en el proyecto de Sea Space, sí que analizábamos cómo mejorarlo y cada uno influye muchísimo. No podría seleccionar de todos esos uno, porque al igual que, por ejemplo, el dióxido de sulfuro provoca lluvia ácida, a lo mejor el oxígeno troposférico provoca problemas en la respiración. Entonces, no podría categorizar uno porque aunque solucionara uno, el otro empeoraría. Entonces, en general en la Tierra sí que seleccionaría todos esos que hemos estudiado y a lo mejor algunos más que son los que se están estudiando ahora. Ahora, respecto a Marte, ahí sí que no sabría qué decirte porque en general todos los que he seleccionado son los que creo que aparte de que tienen bastante relación con los de la Tierra, son los que más información dan tanto ahora como del pasado. Por ejemplo, los pirosilicatos provienen de la reacción química del agua con rocas ígneas o los carbonatos de rocas ígneas con el dióxido de carbono. Entonces, todos nos ofrecen información. En cuanto a Marte, principalmente, pues eso, carbonatos y ferrosilicatos, que es lo que más nos hemos especializado. Está muy bien la respuesta porque me has respondido así, pero... O sea, yo quiero saber, ¿no? Es decir... Es que no es importante. Sí, no, es muy importante, claro. Tenemos que alojar un experimento, entonces sería una orientación maravillosa. Es decir, yo, por ejemplo, la respuesta que me has dicho es decir, veo fundamental para preservar las cosechas, por ejemplo, evitar en un escenario futuro en el que el dióxido de sulfuro se pueda disparar en la atmósfera, pues oye, tener un satélite que eventualmente vaya en cada pasada avisando y que diga, oye, que a lo mejor tienes aquí una concentración disparada de dióxido de azufre es muy peligroso, ¿no? Realmente hace poco saltó la noticia de que desde el vertedero de Valdemín-Gómez, un satélite de la ESA estaba detectando emisiones de metano descomunales, ¿no? Lo cual nos ayuda a todos los madrileños a decir, oye, tenemos aquí un problema que tenemos que solucionar, pero ya, no dentro de 10 años, ¿no? Tenemos que solucionarlo ya. Entonces, bueno, pues yo voy a insistir. Le has pasado el micrófono Está muy bien, pero bueno, oye, pues uno, ya está. A ver, yo también creo que todos son importantes porque todos nos dan información sobre cómo está la atmósfera actualmente, pero yo elegiría pues entre el metano y el dióxido de nitrógeno, porque como hemos visto en las imágenes, son los que están en mayor medida y son los que deberíamos bajar esos niveles. Se pueden tener efectos más nocivos, claro, ¿no? Pues estupendo. Muchísimas gracias, oye. Pues ya tenemos, embajadora, un experimento, entonces, para alojar en el nanosatélite. No sé si alguien del público quiere decirles algo más. Embajadora. Muchas gracias. Primero, enhorabuena. Estoy
súper impresionada de la presentación, de todo el material que habéis explicado de un modo muy sencillo para que cada uno pueda entender, incluso yo. Y me ha llamado la atención las diferentes áreas de conocimiento que habéis mostrado en físicas, en ópticas, en química, en buscar el material que conviene para los estudios y hacerlo todo por vosotras. De verdad, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, gracias embajadora por estar aquí presente hoy y muchísimas gracias al Instituto de las Musas por darnos en realidad la oportunidad de asistir a este acontecimiento. Yo os quiero felicitar muy sinceramente por la exposición que habéis hecho. Me parece que tiene un mérito muy notable que chicas de vuestra edad podáis estar exponiendo un trabajo de investigación como este. Tiene mucho mérito, nos habéis enseñado mucho a todos. En este centro hacemos investigación sobre humanidades y ciencias sociales y también nos habéis enseñado, a los que trabajamos en estas áreas y desconocemos estas, nos habéis enseñado. Es importantísimo que estéis ahí, estáis dando un ejemplo fundamental y para nosotros es una alegría de verdad estar en contacto con el Instituto, con estos proyectos de investigación y estamos muy honrados de poder colaborar y de seguir continuando la supervisión de los trabajos de investigación. Os animo a que sigáis en esta senda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más?